soberanía. Hoy tenemos que lamentar varias decenas de muertos. Esto es algo sumamente grave. Al decirles que hemos tenido que asumir esta dura responsabilidad de suspender las garantías en el país, lo hacemos en su beneficio. Y al propio tiempo decirle que estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio. Fuimos al Fondo Monetario Internacional a sabiendas de que representa unas políticas, pero que no son las políticas de un directorio de una institución europea, que es la política de todos los países en desarrollo. Ese Fondo Monetario Internacional es el sistema que rige todas las transacciones financieras de nuestro mundo occidental. Estamos en él, formamos parte de él, tenemos recursos venezolanos, dinero venezolano dentro del Fondo Monetario Internacional. Cualquier transacción internacional que se vaya a hacer, cualquier préstamo que queramos conseguir para resolver el problema del agotamiento de nuestras reservas internacionales, si no tiene la aprobación del Fondo Monetario Internacional, no lo lograremos ni hoy ni mañana. ¿No sería maravilloso que ese énfasis fuera puesto al servicio de un discurso en el que se hable de soberanía, en el que hablara de la dignidad del pueblo venezolano, y no como una especie de empleado del Fondo Monetario Internacional? ¿En eso se pueden convertir los presidentes? Bueno, este es el ataque que en Europa existe contra las democracias. Al fin de cuentas están eligiendo a Hollande, se pelean por Hollande, por Rajoy, mandan desde Bruselas, manda el poder económico central. Por eso las democracias a veces parecen estar en un serio riesgo. Vamos a hablar un poco de toda América Latina y en particular de la Argentina, para encontrar algo que nos dé una cierta satisfacción, que a ustedes les guste escuchar, para no apalearlos poco menos con este desquicio informativo que se hace a través de Fox News, de NTN, de TN y de todo lo que ocurre en América Latina. Vamos a irnos a un canal de Arabia. Valdrá la pena, presten atención. Hace ya un año que la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% de las acciones de Repsol en YPF. El país volvía así a controlar la producción de petróleo. Kirchner defendió la medida argumentando que hasta ese momento Argentina era el único país del subcontinente que no manejaba sus reservas de crudo. Los estados latinoamericanos que cuentan con recursos de hidrocarburos poseen una empresa estatal que en algunos casos es la compañía con más beneficios del país. De hecho, la brasileña Petrobras es la mayor empresa de toda Latinoamérica. Los gobiernos del subcontinente están dispuestos desde hace unos años a que los beneficios del oro negro no acaben en bolsillos extranjeros y han levantado para conseguirlo una barrera política alrededor de sus yacimientos de crudo. La población también suele defender estas nacionalizaciones. El 90% de los latinoamericanos vive en países que son exportadores netos de bienes primarios y quieren ver cómo los beneficios de su explotación se traducen en desarrollo y bienestar para la mayoría. Hoy hablaremos del negocio del petróleo en Latinoamérica. Bienvenidos. La expropiación de YPF por parte del gobierno Kirchner en Argentina es solo un ejemplo del paso adelante que ha dado el subcontinente latinoamericano a la hora de proteger sus recursos de hidrocarburos. El ejemplo más claro es Venezuela. El 87% del petróleo de Latinoamérica está bajo suelo venezolano, con lo que la economía de este país depende en gran medida de este recurso, que supone el 90% de todas las exportaciones. En 2001, Hugo Chávez determinó que el Estado debía controlar la empresa Petróleos de Venezuela y decidió que una parte de los beneficios del oro negro pasase a financiar programas de desarrollo social. Las compañías transnacionales que estaban en esos momentos explotando los yacimientos petrolíferos no revertían esos beneficios en la población local, y yo diría que ni siquiera en la población de sus propios países, y podemos hablar de ello con respecto a Repsol y YPF. Pero las transnacionales están para maximizar sus beneficios, no para revertir la riqueza en el resto de los No son organizaciones no gubernamentales. No son ONGs, vamos. Repsol, buena parte de su accionariado no es español,
Con lo cual ni España ve, la mayor parte del accionariado ni es España, español. ni España veía los recursos, ni Argentina ve los recursos, ni ¿quién ve los recursos aquí? Claro. O sea, ¿quién se está quedando realmente con el beneficio? Y hay una falta de control y una falta de accountability que, así como se le critica a lo público, también debe criticarse a las empresas privadas. No, además, cuando Cristina Fernández de Kirchner decide recuperar el control sobre YPF, el gobierno español del Partido Popular lo toma como si fuera un casus belli. Sale García Margallo, el ministro de Exteriores, a decir que eso ha sido una agresión a España y que se va... Bueno, ¿cómo que a España? Los españoles. Claro. Si los españoles no se están beneficiando en absoluto de esa compañía. Lo que se le critica precisamente al régimen chavista o bolivariano venezolano es que ha podido ganar las elecciones porque utilizaba las rentas del petróleo en darle a los pobres sanidad, vivienda, educación. Qué mal, ¿no? ¿Por qué es malo eso? De todas maneras, mantengamos el promedio. Esto fue un descanso que les dimos, a quienes de vez en cuando son sacudidos con la información local imaginable de NTN. Bueno, esa es internacional, pero tenemos la local también, que tiene participación. NTN tiene como adherentes muy importantes a diversos canales, medios de comunicación. Verán por allí de pronto también a la gente del país que tiene su canal en Venezuela. Pero vamos a ver primero a gente muy pesada de los Estados Unidos hablando de estos temas. Alguien como Otto Rey, que fue el jefe de Charles Shapiro en tiempos del golpe de Estado del 2002 contra el gobierno venezolano. Saludamos a Otto Reich, él es ex subsecretario de los Estados Unidos para América Latina. Señor Reich, muy buenas tardes. Se sabe que el pueblo de Venezuela ya está llegando al fin de su paciencia y esa violencia que se está viendo en las calles no es el resultado del pueblo quejándose, es el resultado de las turbas que ha organizado el gobierno del señor Maduro para atacar a los venezolanos que ya están hartos de la incompetencia y los abusos del gobierno chavista. Si uno ve los gobiernos de Venezuela o de Cuba o de Bolivia, Ecuador, otros gobiernos bolivarianos, vamos a decir, o del socialismo del siglo XXI, son gobiernos que abusan del poder y que no pueden permitir que la población se queje, que tome las calles para demostrar que no están satisfechos con el gobierno. No pueden, no son democráticos. Estos gobiernos socialistas no saben gobernar, destruyen las economías, comenzando por supuesto por el primer ejemplo, el de Cuba, siguiendo por el de Venezuela y otros que son países riquísimos, porque Venezuela es un país riquísimo, Ecuador, hasta Bolivia, tienen yacimientos minerales, energéticos, tienen una capacidad enorme que el gobierno, ese sistema socialista no les permite al pueblo desarrollarlas. Tiene nostalgia Otto Rey, porque él fue embajador en Venezuela, en tiempos en los cuales efectivamente el petróleo venezolano era entregado como quería a los Estados Unidos para favorecer una élite que vivía en Miami con mucha comodidad y con un particular desprecio por el resto del pueblo norteamericano. Ahora, cuando una parte de ese petróleo, mucho va todavía a los Estados Unidos, por eso ellos hablan como quejándose. En Fox News, ¿se acuerdan lo que decían de esa dependencia de países hostiles en los Estados Unidos? Pero ellos hablan muy enojados y muy doloridos porque Venezuela decidió cambiar, Chávez, en su momento, buena parte de ese petróleo por educación. Yo siempre pienso que debe ser maravilloso, entre millones de personas que no sabían leer en Venezuela, que una madre pueda leer la carta que le envía a su hijo. ¿Usted imaginó alguna vez, sabe lo que es no saber leer, que le manda una carta a su hijo desde Caracas a Valencia? Mamá, estoy mejor, conseguí trabajo, a lo mejor me caso. Y que esa mujer o ese padre tenga que ir a la vecina, que a lo mejor sí sabe leer, y le diga, ¿me puede leer la carta de mi hijo? Esto pasaba con millones de personas, no con 2.000 o 100.000 en Venezuela. Millones. Entonces le dijo a Cuba,
que les sobran maestros y médicos, como bien lo saben ahora en Brasil y como también ocurre en la Argentina. Mándenme gente que nos ayude. Y nosotros los vamos a ayudar con el petróleo a ese país bloqueado, robado en billones de dólares durante más de 50 años, que es Cuba. Y en ese intercambio, Cuba tuvo lo que necesita mucho y no tiene. Y Venezuela, lo que nunca hubiera tenido de otra manera, que es educación para su pueblo. Esto es lo que les duele. Por eso de vez en cuando hay que asistir a algunas mesas redondas, especie de reunión de consorcios, que se dan en Washington, también en la NTN. Mire este club tan especial. La primera pregunta es, ¿qué gana Maduro con todo esto? ¿Qué gana llevando al extremo la situación, tensando tanto la cuerda? ¿A dónde va Maduro? O sea, la estrategia de Maduro es la de siempre, que es buscar un enemigo y negar la realidad y ser incapaz de asumir algún tipo de responsabilidad en lo que está pasando. Creo que la estrategia es la de buscar el adversario, con el adversario me fortalezco, echo la culpa para afuera. La duda es dónde termina Venezuela. Comparamos con Hugo Chávez, digo, a uno lo podríamos criticar por muchas cosas, por ser populista, pero simple y sencillamente por ser un incompetente y un fascista que prácticamente está arrinconando a su propia sociedad. Es lamentable, yo deseo realmente que esto no dure mucho. Deplorable también me parece la actitud de los vecinos, de los países vecinos. Sí. Acaba de llegar una manifestación de apoyo del presidente uruguayo, el tan admirado, incluso en esta mesa, José Mujica, diciendo que respalda al gobierno de Nicolás Maduro. A mí me llama mucho la atención el silencio de algunos países y en las manifestaciones de apoyo de otros a unos actos que no tiene uno que leer demasiado para darse cuenta que se parecen a la más grotesca represión de las dictaduras de América Latina, y es una memoria muy corta para los países que no lo condenan. Bueno, empezamos la noche hablando de lo que podría ocurrir en los Oscar. Kevin Spacey está nominado, porque si lo estuviese y gana un premio, seguro que se manda con algo contra Venezuela. Cada vez queremos más a Sean Penn y a Oliver Stone, por ejemplo. Julieta. Yo igual soy fan de House of Cards. Pero bueno, Kevin Spacey ha tuiteado, se ha sumado a esta ola de hashtag en contra del gobierno venezolano, con este hashtag SOS Venezuela o Pray for Venezuela, oremos por Venezuela. Venezuela, no abandones, no te rindas, todo el mundo tiene derecho a expresarse. Y esto obviamente ha sido retuiteado en @BDL Víctor Hugo. Bien, Julieta, vamos a despedirnos, ya que estas 2 semanas tuvimos que hablar de Venezuela por lo que allí ocurrió. Pero hablando de Venezuela, hoy particularmente hablando de los golpes blandos, podemos entender bastante más de la política internacional y muchas veces lo que se refiere a lo local. Pero por haber hablado estos 2 programas últimos sobre Venezuela, vamos a tomar a Chávez, que el próximo miércoles se conmemora 1 año de su muerte. Y lo vamos a tomar en un Chávez auténtico, un Chávez que les va a provocar seguramente mucha simpatía, un muy buen recuerdo. Él visita a Ecuador, la primera vez que Correa gana elecciones en Ecuador. Entonces llega y allí tenemos un Chávez muy auténtico. De nuestros pueblos, presidente. Se fortalece, presidente. Ahí, ¿qué la hicieron? Ahí va la niña con la bandera. Ven acá, mi vida. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Diana. Diana. ¿Y esa bandera? Para ver, ¿de qué es esa bandera? Para ver. Ecuador, claro, pero es la bandera de Venezuela también. La bandera de lo que fue la Gran Colombia, que se quedó sembrada en nuestro corazón. ¿Y tú qué estás estudiando? Yo estoy en 6º de básica. 6º de básica. Y hablas muy bonito, ¿sabes? Te felicito. ¿Sabes alguna poesía? No. No. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo te sientes tú? Me siento muy feliz de conocerlo a usted. Oh. Yo también, muy feliz de conocerte a ti, a toda esta zona y este pueblo, ¿no? Presidente, con el ascenso... Vida, gracias por estar aquí, gracias por vivir, gracias por existir. Que Dios te bendiga.
Presidente. Saluda a mamá y a papá, ¿eh? Presidente, Mira con el esa bandera, ascenso de Rafael defiéndela. Correa, presidente, ¿se fortalece, se consolida la unidad de los pueblos bolivarianos? Pero tú sabes que sí, todo el mundo sabe que sí. Presidente. Todo el mundo sabe que sí, solo hay que mirar.